Un milagro es un acontecimiento que va más allá de lo que la ciencia entiende o puede explicar como algo sobrenatural, pero no lo podemos explicar porque se nos va del conocimiento que actualmente tenemos terrenalmente. Pero Dios es especialista en levantar a los muertos, en hacer que los cojos anden, que los ciegos vean, en hacer que aquel por el cual nadie da un peso, Él entrega su propia vida porque nos ama. Aquel que sin importar que el mundo nos señale, sin importar que el mundo nos calumnie, sin importar que el mundo nos secuestre o nos encarcele o nos enfermemos, Él está ahí siempre para ti y para mí. Él está allí porque nos ama, iglesia. No olvides eso en tu vida, que el Dios al cual servimos es un Dios maravillosamente lleno de amor por cada uno de nosotros y misericordia. Y las cadenas se rompen en esta noche de tu vida. Las cadenas emocionales, espirituales, mentales, todo aquello que impide que tú avances, hoy tiene que ser ese día para que usted, con esta palabra que está recibiendo, pueda cambiar su existencia y puedas avanzar e ir por aquello que te parecía imposible, iglesia. Esto aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Y luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, como a nosotros: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo lo siguieron. ¿Qué tenemos que dejar? ¿Qué es lo que estorba tu vida? Hay que dejar todo, entonces. Y lo único que tiene cabida en el corazón es la bendita palabra de Dios y obedecer al camino que Él nos enseña, y el resultado al final siempre es bueno. Al final de la tarde el resultado siempre es bueno. Y quiero poner un poco en contexto lo de la pesca milagrosa. Imagínense las dos barcas. Está el mar de Galilea, también se denomina de Genesaret o Yesirí, y no es agua salada, es un lago grande que tiene 21 kilómetros de largo por 12 de ancho. Este servidor ha tenido el privilegio de parte de Dios de conocer ese lugar, de poder estar en una barca y experimentar de cerca, imaginándome, transportándome hace 2023 años, a cómo Jesús se reunía con las multitudes al lado del lago de Genesaret en unas rocas, y cómo podía hablar y estar con la multitud de una manera tan humilde que me emociona. Por eso en nosotros cabe la humildad y no la prepotencia, no la altivez ni el orgullo.
que el caminar nuestro siempre sea ese, que aquellos que nos miran, sea de hombres y mujeres, que son sensibles, que viven agradecidos con Dios por el solo hecho de poder respirar. Y pude estar allí, en ese lugar maravilloso. Y aquí es por la mañana. Jesús, sin duda alguna, viene de las partes altas. Allá no en esas montañas como las que nosotros tenemos. Son un montón de rocas y algunos arbustos. Y hay mucha arena porque es desértico. Y allí Jesús se acercó, allí a la orilla del mar. Y allí dice la Escritura lo siguiente: estando Jesús junto al lago, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Allí no se estaban agolpando para mirar qué artista había venido, qué personaje de Grecia había venido a hablarles de algún dios, o algún personaje egipcio, o algún dios de todos esos que a través de la historia la humanidad adora. Las gentes madrugaron a agolparse para oír la palabra de Dios. Como ustedes están aquí, su tiempo no lo está perdiendo. Tú has venido a oír la palabra de Dios, pero esa palabra no puede entrar por un oído y salir por el otro. Tiene que quedarse en el corazón y germinar. Es por ello que el Señor ha dicho en Isaías 10:11, Él ha dicho que así como la lluvia desciende del cielo y cae sobre la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual ha sido enviada. Me encanta esa batida. Es un algo muy lindo. A pesar de haber existido tantas culturas a su alrededor, pero todos han tenido respeto por ese lugar. Han tenido respeto porque ese lugar es muy espiritual. Entonces mira, vinieron a oír la palabra de Dios. Y mire el Señor lo que hizo. Usted ha venido a oír, tenga en cuenta eso. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes, y entró en una de ellas, de esas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco, y luego sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Enseñaba. Tenemos que aprender a oír a cualquiera, a cualquier vivaracho que enseña a través de las redes sociales o a través de la televisión, hablando palabras bonitas que embaucan a la gente y los hacen emocionar y hasta llorar, pero su palabra que está diciendo no está cimentada en las Escrituras. Usted y yo tenemos que aprender a discernir cuándo esa enseñanza está cimentada en las Escrituras y cuándo es solo costumbres de las denominaciones religiosas de estos 2023 años. Amén. Usted debe siempre ir a la Escritura para saber si lo que le están enseñando es lo que ahí dice. Y aquel que enseña un conocimiento y enseña unas vivencias personales de conducta que el mundo que lo ve sabe que aquel hombre o mujer es del linaje de Dios. ¿Puede usted caminar de esta manera? Sea sincero contigo mismo, porque a Dios no lo puedes engañar. A ti te puedes engañar, pero a Dios no. Dios todo lo ve. Dios todo lo mira.
Y Él quiere que le amemos de corazón, de palabra y de hecho, iglesia. Y de hecho, Él enseñaba aquello. Él enseñaba a la gente a caminar como es debido delante de Dios. Le enseñaba a la gente a tener sabiduría, inteligencia, para no andar escuchando a cualquiera ni viendo cualquier cosa, sino practicar la enseñanza del Maestro, Jesús de Nazaret. El Maestro está allí en la barca. En esos primeros 3 versículos que le acabo de decir está al oír la palabra y cómo Él la enseñaba con autoridad. Y luego en los siguientes versículos, el versículo 4 al 5, pasa lo siguiente. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ahí que hay una promesa de Dios como ordenanza. Le está diciendo: Pedro, ve y haz, ve por aquello que hoy te está pareciendo imposible. Una ordenanza. El Dios de la Biblia no te envía a ningún lugar si no es porque te quiere bendecir, si no es porque te quiere levantar de donde estás en vidas estériles. El Dios de la Biblia, cuando te da una palabra, te dice que si es que tienes una enfermedad, te va a sanar. Por sus llagas hemos sido todos sanados, aunque hoy estemos enfermos. Pero usted y yo debemos confesar esa promesa de Dios. Así como a Pedro vemos ahora que vamos a leer que hubo el cumplimiento de esa promesa de bendición para su vida. Tal vez no puedes dormir porque estás en angustia. El Dios de la Biblia, Jesucristo, hoy te quiere libertar. Hoy quiere que duermas plácidamente. Hoy quiere que entiendas que no es en tu fuerza, que no es con tu conocimiento ni por tu trabajo, que es en el poder de Dios, lo milagroso de Dios, lo que puede hacer la diferencia entre lo que soy hoy y lo que puedo ser dentro de un segundo, si creo esa palabra, si camino en esa promesa de Dios. Está diciendo el Señor: ve y haz lo que no podías. No podías caminar, camine. El médico te había dicho: hay un cáncer terminal. Pues vas a decir: Jesucristo por sus llagas me sanó. Que estoy en la cárcel, pues vas a decir: Cristo me ha librado de las rejas. Pero sobre todo de las rejas espirituales, emocionales, que tiene cautivo a esta sociedad y que a veces viene a nosotros como un poderoso gigante a desvanecernos, a quebrantarnos, a destruir nuestra existencia. Pero mayor es Dios, que todo lo sabe y que nos ama, para hacer que nosotros no caigamos en esas situaciones tan adversas, iglesia. Esa es la promesa de Dios de bendición en ese versículo 4. Y continúa hablando el Señor: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón Pedro dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. ¿Cuál es la respuesta del ser humano? Porque Pedro ahí representa la existencia tuya y la mía. Y la respuesta del ser humano allí, como de nosotros, es ser confrontado. Porque Pedro dice: Señor, yo soy un pescador profesional. Tú tal vez eres un mecánico profesional, un cantante profesional. Tú sabes hacer tu trabajo y lo has hecho mucho tiempo, pero estás a punto de tirar la toalla. Pero el Señor te dice, así como a Pedro había estado trabajando toda la noche, que representa toda una vida,
Y él pensaba que ya no había la forma de conseguir aquello que quería. Pero Jesús, contra todos los pronósticos, le está diciendo: ponga más adentro y echa la red. Eso es caminar en lo sobrenatural. Y Dios nos invita a la iglesia a caminar en lo sobrenatural, porque en lo natural pueden caminar incluso los que no son cristianos, iglesia. Así es. Pero la iglesia va de poder en poder, de milagro en milagro, porque Jesucristo no está lejos, sino que habita en nuestro corazón y camina con nosotros todos los días. Allí está la respuesta del ser humano al ser confrontado. Y usted tiene, por su capacidad de pensamiento, el poder de escoger obedecer lo que Dios te dice o seguir tercamente en la vida que puedas estar teniendo. Tercamente en la vida que estás teniendo. Pero Pedro escogió caminar en obediencia. Porque ¿cómo me vas a decir tú, Señor, que yo vuelva a ir allá, que he estado toda la noche, a que vaya a coger peces y allá no hay nada? Yo te digo, obedecer antes que entender. Pedro no entendía lo que Jesús estaba diciendo, pero obedeció. Yo muchas veces no entiendo el por qué tenemos que pasar por circunstancias tan adversas. Si decimos: pero Señor, yo camino, yo oro, yo busco hacer lo correcto, pero sin embargo a veces las circunstancias me hacen daño. Pero entonces Él me dice a través de la Escritura: yo estoy contigo, no temas. Yo te entiendo, porque tú eres polvo y yo soy tu Padre. Y yo te di de mi espíritu, y Él me entiende y me levanta. ¿Quién ha dicho que la vida cristiana es sin adversidades? Es un mentiroso el que lo diga, el que diga esa promesa. El Señor ha dicho: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo he vencido. Como hombre venció en la cruz, diciéndonos: ustedes como hombres y mujeres de fe también pueden vencer sobre toda adversidad. Amén. Mire, Pedro allí está mostrando obediencia. Yo espero que usted también. Yo también he decidido siempre obedecer a Dios y su palabra, aunque en el momento yo no entienda lo que Él quiere conmigo. Pero obedezco. Versículos 6 y 8. En el versículo 6, usted está recibiendo una palabra, como Pedro la recibió. Y Pedro dijo: en tu palabra he hecho la red. En el nombre de Jesús, si tú tienes fe, esta palabra que de parte de Jesús te estoy dando, vas como Pedro a por eso que no habías podido lograr. Va por ello. No importa qué tan imposible parezca, pero tú no has venido aquí a perder tu tiempo ni yo. Los dos hemos venido a leer la palabra y a obedecerla, practicándola en nuestra vida, iglesia. Amén. Versículos 6 y 8. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que la red se rompía. Ese versículo 6 es el cumplimiento de la promesa de Dios con abundancia. Muchos peces, la red se rompía. Aprendamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Eso es la diferencia con los incrédulos. Este servidor ha venido de abajo y Dios me ha llevado a una vida que ni yo mismo soñaba. Y me ha bendecido más abundantemente de lo que yo le he pedido o entendido. Y por ello, yo no podré hablar ni pararme aquí en un altar de Dios si lo que yo enseño no lo
es la vida cristiana, iglesia. La práctica de la palabra en nuestra propia existencia. Muchos peces, mucha salud, libertad para muchos, sanidad para otros, problemas en el hogar, entre esposos, con hijos, con padres, madres, abuelos. Ya no más. Ese odio en el corazón, pues hoy no puede estar más, porque eso hay que dejarlo a un lado y vivir en la paz gloriosa de los hijos de Dios. La paz gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, mira, lo que nos enseña ese versículo 6, y vamos al versículo 7, y dice así la palabra de Dios. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. ¿Qué nos enseña este versículo? Es la respuesta del hombre para compartir la bendición que Dios nos da. Si usted quiere una bendición para su vida, para solo disfrutar usted es egoísta y orgulloso. Delante de Dios debemos mostrar un corazón generoso. Y si en lo poco me eres fiel, dice el Señor, sobre mucho te pondré. Y al que tiene más y más conocimiento, más se le demandará. Cada bendición que tú quieras para tu propia existencia, que no sea para satisfacer tu orgullo, sino para satisfacer tu carencia en esa área de tu vida, y que aquella bendición que tú puedas tener la puedas compartir con tu prójimo. ¿Qué está haciendo Pedro? Está compartiendo con los otros que también estaban a la vera del camino, trabajando duro, pero no habían logrado sus objetivos. Nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, somos hombres y mujeres compasivos, generosos, que somos dadores, que no nos cansamos de hacer el bien sin importar a quién. Y de esa manera puedes tener paz en tu corazón, a pesar de que lleguen las adversidades. Esa fue la respuesta del hombre para compartir. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es el reconocimiento del hombre de que ha pecado y que necesita del perdón y la misericordia de Dios. Es el reconocimiento del hombre que es necesario someterse a Dios y su palabra. Y es por ello que Pedro luego va a tomar una decisión en su vida, como nosotros, como muchos de nosotros un día la tomamos, y seguiremos tomando decisiones en las cuales está por encima el propósito de Dios que el nuestro propio, porque Él sabe cuál es el verdadero propósito de nosotros. Reconocer que no hay bueno ni aún uno, que todos nos hemos desviado del camino, pero que Dios, por su infinito amor y misericordia, nos ha entregado la salvación al morir en la cruz del Calvario, entregar su vida y derramar su sangre. Por amor a nosotros nos ha hecho salvos y nos ha hecho sus hijos. Amén. Qué maravilloso es el amor de Dios. Qué maravilloso. Continuamos el versículo 9 y el 11. El versículo 9 dice: por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Miedo. Miedo a ser bendecido. Como el dicho, mató el tigre y se asustó con la piel.
el caso de nosotros, porque Dios te quiere y te puede bendecir más allá de lo que tú has soñado, más allá. Y ese temor que habla la Escritura no es el miedo que conocemos entre nosotros, porque se tiene miedo a algo que nos quiere destruir, pero a Dios no le tenemos ese miedo, porque Él no nos quiere destruir, nos ama y nos quiere bendecir. Ese temor hay que mirarlo como reverencia a Dios, respeto a Dios. Así fue como ellos lo miraron. Reverencia a Dios en el versículo 9, versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús les dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejando todo, lo siguieron. Versículo 9, la reverencia a Dios. Versículo 10, el llamamiento de Dios a caminar en el propósito de Dios. Usted no es una rueda suelta en esta tierra. Usted no es un accidente. Tal vez tu padre o tu madre no decidieron que tú nacieras, y ellos tal vez pueden decirte: fuiste un accidente, porque no me tomé la pasta o no usé tal cosa. Tú no eres un accidente. Tú ya estabas en el corazón de Dios. Desde antes que nacieras, Dios te conocía. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios te santificó. Y cuando naciste, fuiste con un propósito. Y el propósito es bueno. Tienes que mirar para qué sirves en esta vida. ¿Qué es lo que te llena el corazón? Si es el cantar, si es el predicar como maestros, bueno, cualquier cosa, cualquier arte que tú tengas, y ubícate en eso para lo que Dios, y tú sabes que Él te dio ese propósito. Encontrar ese propósito de Dios. Dice que Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Mi pregunta para ti, iglesia: ¿qué podemos dejar hoy? ¿El pecado? ¿Qué podemos dejar hoy? ¿La mentira? ¿La infidelidad? ¿Los odios? ¿La ira? ¿Borracheras? ¿Calumnias? ¿Pereza? ¿Duda? ¿Tristeza? ¿Qué podemos dejar hoy? La enfermedad que nos da congoja,